Bienvenidos y buenas noches a nuestra transmisión en vivo del día de hoy. Hoy nos reunimos para hablar de una noticia que marca un antes y un después para la ganadería boliviana, que es el nuevo estatus del libre de la enfermedad conocida como la fiebre aftosa sin vacunación. Esto significa, ¿qué significa esto para el productor, para el empresario, para el emprendedor? Una invitación a mejorar la eficiencia de nuestros rebaños, porque es parte de las consecuencias de este estatus de libre de fiebre aftosa, y parte de lo que vamos a conversar con nuestro invitado de hoy, que ya le vamos a dar la palabra. Y antes de presentarlo, quisiera invitarlos a que nos sigan en nuestras redes sociales, el Grupo Genético Ganadero Bolivia, y en el canal del YouTube. Ahí tendremos importantes informaciones sobre todo lo referente a la ganadería de carne. El invitado de hoy trabaja con nosotros, compañero de trabajo, asesor de comercio exterior, es el doctor Carlos Peñaranda, el cual ha sido participante activo desde el inicio del logro o de conseguir este logro hoy en día. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida, doctor. Buenas noches, doctor Carlos Peñaranda. Preséntese y vamos conversando sobre los puntos que creo podemos ir desarrollando en lo que se vaya dando la conversación. Muchas gracias, doctor Camaripano. Bueno, un gusto tener la oportunidad de llegar realmente al público a través de las redes sociales para hablar de un tema que ha sido, creo, la lucha más sostenida y con mayor éxito que ha tenido Bolivia en particular, y el continente, creo que en una posición muy favorable en este momento, que ha sido la erradicación de la fiebre aftosa. Es un hecho muy significativo para nosotros, particularmente conocí desde sus inicios lo que fue iniciar esta lucha, valga la redundancia, desde un punto de vista del sector privado, y lógicamente nos llena de orgullo y de satisfacción el haber obtenido en mayo pasado el máximo estatus que otorga la Organización Mundial de Sanidad Animal, que es el libre sin vacunación. Esto, Carlos, en el contexto sanitario, ¿qué alcance tiene y qué significa en términos técnicos y prácticos el haber sido declarados libres de fiebre aftosa sin vacunación para la ganadería boliviana? Bueno, Bolivia, y particularmente el oriente de Bolivia, que es donde se concentra el 78% de la ganadería del país, era una zona endémica muy fuerte, ¿no? Realmente el principal hecho técnico, creo yo, es el quiebre de este endemismo. Era una enfermedad que regularmente en los meses de agosto, julio-agosto, donde empezaba la sequía, nos afectaba grandemente a la ganadería. Yo recuerdo desde chico una pequeña ganadería de mis padres, que era común esperar la uñeta que llamábamos en el Beni en esta temporada, ¿no? Era un hecho muy común, y bueno, había muchas limitaciones para acceder a la vacuna, y el costo que eso implicaba era lógicamente muy fuerte. Tratar posteriormente esos animales con antibióticos para evitar infecciones secundarias. Entonces, el hecho del corte del endemismo, yo creo que es el principal factor técnico que hay, ¿no? Entre los hechos prácticos, por supuesto, que el reducir el costo al productor, un costo que se realizó por más de 20 años, si bien el programa oficial de Bolivia empieza el 2001, yo fui parte de una experiencia en la provincia de Vallivián, del departamento del Beni, donde viendo ya el nacimiento de un programa oficial que se avisoraba muy fuertemente, y el nacimiento de un servicio que lo maneje, empezamos a trabajar fuertemente unos 5 años atrás, ¿no? Eso creo yo que fue el hecho concreto para
para lograr de que el Beni tenga su último foco oficialmente registrado el 2003. No es casualidad, sabiendo que un programa que empieza el 2001, el 2003, tenga el último foco. Lo que pasa es que hay un antecedente de trabajo generado sobre todo por el sector privado de mucho tiempo atrás. Ok. Y Carlos, quizás muchos no conocen, sobre todo los nuevos profesionales del agro y muchos productores, en parte un preámbulo para antes de continuar la conversación sobre los aspectos técnicos de esto. Yo siempre he tenido la curiosidad de cómo es el proceso de control que puede tener, o que sé que lo hace la Panaftosa, pero no es que el país al que se está declarando libre hace cosas por su cuenta, ¿no? Es una programación que hace Panaftosa y un control que hace Panaftosa, perdón. Así rápidamente, ¿en qué se basan estos controles? Bueno, las decisiones en realidad en el avance de estos programas son de los países, ¿no? En la alianza que tiene que haber público-privado, Panaftosa es un órgano de referencia, de orientación, pero quien establece las normas realmente para, reglamentar este programa en particular es la Organización Mundial de Sanidad Animal, ¿no? Sin duda el inicio de todo esto, el 2000, tuvo un boom porque todos los países empezaron a abrir comercio, a ver posibilidades de mercado fuera de la región, y lógicamente la fiebre aftosa, que es la enfermedad limitante ¿Mm? por No, no. excelencia para el comercio, era un problema que restringía esas posibilidades. Entonces hubo todo un movimiento y una presión, digámoslo, hacia nosotros de los otros países para que avancemos rápidamente, ¿no? Ok. Mira, ¿y cómo cambia la percepción, según tu opinión, de la internacional sobre la ganadería boliviana? Bueno, los hechos concretos, ¿no? El reconocimiento que ha dado el mundo en mayo pasado, a Bolivia y a Brasil, o sea, estamos hablando de la mitad del hato del continente americano que ha sido reconocido en este mayo, 250 millones de cabezas, de los cuales aportamos 11 como Bolivia, el resto Brasil, pero como que ahí estamos en las ligas mayores, ¿no? En lo sanitario, fiebre aftosa y vaca loca o encefalopatía espongiforme bovina son las principales enfermedades restrictivas al comercio y ya la tenemos erradicada y con sus máximos estatus. Entonces, nos posiciona muy bien a nivel internacional. Creo que la visión ahora que hay de Bolivia y el reconocimiento mundial genera la oportunidad para una perspectiva muy grande, ¿no?, en el comercio. Sí, sin duda, Carlos, que esto abre unas fronteras que son mundiales, ¿no? Ya tenemos acceso de la carne boliviana producida a pasto en general, eh, puede tener mercados bien importantes, ¿no? Que parte de eso vamos a ampliarlo más tarde, ¿no? Ahora, este estatus conseguido después de tanto esfuerzo y de tantos años de trabajo, eh, ¿cómo debemos mantenerlo? ¿Bajo qué condiciones sanitarias y qué protocolos deben mantenerse para no retroceder en esto, ¿no? Viendo que hubo unos focos en Europa, aquí siempre en el continente siempre hay el temor de, de hacerlo o recibir la certificación con la vacunación, cómo cambia sin vacunación, o sea, ese contexto en que deben hacer los ganaderos como entes privados para evitar retroceder en este estatus. Bueno, lo que creo que es importante remarcar, Luis, es de que no hay riesgo cero. El hecho de conseguir este estatus nos posiciona realmente con un acto totalmente expuesto a la enfermedad, pero teníamos que dar este paso como lo han dado Brasil, por ejemplo, con 240 millones de cabezas, porque
el vacunar tantos años genera ya una resistencia natural del ganadero, ¿no? Y empiezan a buscar algunas mañas, digámoslo, para no hacerlo, botar vacuna y todo eso, y estamos con una falsa percepción de seguridad vacunando cuando realmente esas vacunaciones parciales no logran proteger al hato, ¿no? Mm. El ganadero tiene que tener claro, creo que eso es contundente, de que tenemos que seguir apostando, siendo parte activa en un sistema de vigilancia. No va a haber en ninguna parte del mundo un servicio veterinario que tenga la posibilidad de estar atendiendo por lo menos semanalmente todos los predios en su territorio. Entonces, si el ganadero no notifica sospechas de fiebre aftosa, si el empleado que está, el vaquero que está en las estancias no lo hace, realmente podemos tener focos ocultos que después van a tener una explosión muy grande. Entonces es fundamental que el ganadero tenga conciencia de que este logro no se terminó. Hay mucha gente que dice ya nosotros cumplimos con nuestra parte vacunando, pero bueno, la noticia es de que tenemos que seguir trabajando, las vacas es de los ganaderos y hay que seguir protegiéndolas, ¿no? Si bien la enfermedad del continente no tiene un riesgo de transmisión entre países, eso definitivamente es así. Hay un riesgo externo muy grande, ¿no? Y con este tema de la globalización, los viajes que cada vez se amplían más, la facilidad de recorrer el mundo, hace de que haya un riesgo externo. Estamos hablando de cerca del 77% del hato mundial de bovinos que todavía está en zonas que no son libres de fiebre aftosa, ¿no? No es poca cosa. África, Medio Mm. Oriente, donde tenemos noticias prácticamente diarias de casos de fiebre aftosa. Hoy Europa, después de 50 años que retorna a tener fiebre aftosa, es un hecho concreto que no podemos dejar de pensar y actuar respecto a esta enfermedad, ¿no? Sí, entonces es una gran responsabilidad que recae en una primera fase o en una primera etapa sobre los ganaderos y sobre los técnicos de campo que andan en contacto directo con esto. La vigilancia epidemiológica es el término correcto, ¿no? El término eh, que debe perseguirse para mantener este estatus que yo creo que este año también, como lo mencionaba, el hecho de haber estado Brasil también certificada como libre de fiebre aftosa, crea un gran reto para los países, no solamente vecinos, sino todos los productores de carne, porque no es un secreto que Brasil es un monstruo en la producción de carne y que ahora, estando libre de fiebre aftosa, también tienen las mismas fronteras que la tiene Bolivia, y por eso la invitación o la potencialidad que existe necesaria de mejorar la eficiencia de nuestros rebaños a futuro, ¿no? Inmediatamente, para poder hacer frente a la competencia de ese mercado.